Hola amigos, bienvenidos otra vez a los Rookies. Hoy vamos a hacer un análisis muy profundo, todo lo posible, de lo que ha sido la UEFA Nations League hasta el momento, debido a que se ha sorteado la final esta semana y sus correspondientes sedes. Y Antonio, muy buenas. Hola, buenas. Pues como ha dicho mi compañero Alberto, vamos a hacer un análisis de lo que ha sido la UEFA Nations League y EDS y también hablar sobre todo de esas 4 selecciones que ha sido pues clasificada para esa ronda final, donde ya tenemos los cruces. El primer cruce será Italia-España y el segundo cruce será Bélgica y Francia. Como ya sabemos, el ganador de ese partido pues llegará a la final. A día de hoy, ¿cómo analizas tú estas selecciones? ¿Cuál es para ti la favorita? Bueno, yo creo que cuando vaya llegando una final, el favoritismo se va a ir decantando. Pero sabes que el favoritismo no gana partidos en el 99% de las veces. Creo que de las 4 selecciones ha habido algunas que han tenido pues distintos intervalos regulares, como por ejemplo Francia y España. Y luego, por ejemplo, tenemos el caso de Bélgica, que quizás ha sido de las selecciones más interesantes durante este torneo. Luego ha habido otras que han pegado el bajón fuerte, como ha sido el caso, por ejemplo, de Inglaterra o Portugal. Y no hablemos tampoco de Holanda, con todos los cambios que ha tenido. Y posiblemente, ¿qué ocurre? Que como hasta el mes de octubre del año que viene no será la final, pues no podemos decir, porque entre medio de todo ello va a haber una Eurocopa y también va a haber Juegos Olímpicos. Sí, pues como ha dicho mi compañero Alberto, Bélgica es una selección, sobre todo que en los últimos años, desde que la cogió Roberto Martínez, ha ido hacia arriba y ha montado, la verdad, un equipo bastante interesante, sinceramente. Si analizamos el grupo Bélgica, también es un grupo bastante complicado, porque hay selecciones como Inglaterra, que ha sido la tercera, que todo el mundo seguramente daba como clasificada a Inglaterra, y al final pues Inglaterra ha sido la tercera selección en ese grupo, porque hay equipos que son muy buenos y muy competitivos, como es el caso de Islandia, un equipo que sabe competir muy bien, sobre todo un equipo bastante robusto, que ha puesto las cosas muy complicadas. Y también tenemos lo que es la sorpresa Dinamarca, un equipo que ha conseguido quedar como segunda, la verdad superando a Inglaterra, aunque tenga los mismos puntos, pero lo que es en el golaveras, Dinamarca ha quedado segunda de grupo y la verdad es un mérito bastante grande para la selección de Dinamarca. ¿Qué opinas tú sobre eso? Sí, la verdad, bueno, Dinamarca es verdad que llevaba mucho tiempo alejada del primer nivel continental. Ha estado ausente en algunos torneos los últimos años, en otros se ha recuperado un poco de terreno. Y como tú también hemos comentado antes, Inglaterra, por ejemplo, quizás ha sido una de las grandes decepciones, porque era una selección que parecía que iba dando saltos, que la estamos viendo llegar incluso más lejos de lo que la habíamos visto en la última década. Y sin embargo, a diferencia del torneo anterior, donde fue tercera en la Nations League y recordemos cuarta en el Mundial, pues se ha quedado esta vez fuera. De hecho, además, en Dinamarca, con los puntos que estamos viendo que ha conseguido, esos 10 puntos le van a dar la permanencia en la Liga A. Porque recordemos que Dinamarca en la edición anterior no estaba en esta liga, tuvo que ascender, como ha pasado con otras selecciones. Sí, Dinamarca la verdad que ha dado la sorpresa. Yo me esperaba, sinceramente, y mucha gente se esperaba de que Inglaterra y Bélgica se iban a jugar la primera plaza, pero al final pues ha sido Bélgica la que ha quedado primera e incluso Inglaterra ha quedado tercera. Todo el mundo se la esperaba compitiendo con Bélgica. Pero bueno, yo creo que este grupo, la verdad, pues ya queda bastante claro cómo ha quedado. Y ahora vamos a pasar al grupo 3, un grupo bastante complicado, donde estaban Francia, Portugal, Croacia, Suecia. Croacia, la verdad, pues me ha decepcionado un poco, me esperaba mucho más de Croacia. Yo a Portugal, sinceramente, no la he visto mal, he visto una selección que ha competido bastante bien. Lo que pasa es que el grupo era bastante complicado, porque un grupo con Francia, Croacia y Suecia, porque si nos vamos a Suecia ya es un equipo que puede poner en problemas a cualquier selección y lo ha demostrado en muchísimos partidos, pero sin embargo finalmente ha quedado Francia como primera de grupo. Si analizamos la selección de Francia, es una super selección, tiene jugadores buenos por todas posiciones y encima de todo tiene suplente también de garantías y de mucha calidad. Y aquí donde yo creo que está la clave, en esos grandes jugadores que saben competir muy bien. Sí, yo quiero enfocar sobre todo porque Francia en la edición anterior, que ya venía con la Copa del Mundo bajo el brazo,
parecía que estaba clasificado, igual que le pasó a Bélgica, y ambas selecciones se quedaron fuera en el último partido, teniéndolo todo a favor. Y sin embargo, ambas selecciones van a estar este año en la final. Francia, bueno, pues mantiene prácticamente el bloque con el que ganó la Copa del Mundo. Bélgica, que recordemos, por si alguien se ha olvidado, quedó tercera en el pasado Mundial, donde fue bestia negra de Inglaterra, y también lo ha sido en esta Nations League porque le ha vencido en los dos partidos. Y realmente, claro, son dos selecciones que se van a volver a ver las caras en esta Nations League porque les ha tocado en el cruce de semifinales, en el partido que se va a jugar en el Allianz Stadium de Turín. Y los dos van a mantener el mismo equipo casi prácticamente, salvo alguna sorpresa de última hora, porque puede haber lesiones y tenemos que recordar también que la Eurocopa va a estar de por medio antes de la final. Entonces podría haber algún cambio o no, aunque creo, como te he comentado antes al micrófono cerrado, que la cabeza de técnicos como Deschamps o Bob Martínez no creo yo que ahora mismo esté pendiente de un hilo. Y ahora pasamos al grupo 1, donde tenemos a Italia como cabeza de grupo, a Holanda como segunda, Polonia como tercera y Bosnia como cuarta selección. Si analizamos esta selección, para mí Holanda ha sido como un poquito desastre, me esperaba muchísimo más de Holanda, pero visto también su actualidad y todos los cambios que ha surgido en esta selección, me parece normal, porque es una selección que ha sufrido un cambio de entrenador bastante brusco, porque si analizamos la Holanda de Koeman, fue una selección capaz de meterle 4 a Alemania y capaz de echar a Alemania, y la verdad esto es bastante, pues, revelante. Sí, porque como tú mismo estabas comentando, ha habido cambios en la selección de Holanda, porque bueno, Koeman aparte de sus problemas pues cardíacos que tuvo, pues se ha marchado de Barcelona, y Frank de Boer, el que se ha encargado de sustituirle de forma interina. De hecho, le ha dirigido en todos los partidos de esta Liga de las Naciones, no así como ocurrió en la Liga de las Naciones anterior, más la clasificación de la Eurocopa, donde Holanda lo ha hecho de forma bastante brillante, con buenos números. Recordemos que es subcampeona de la Nations League, aunque tristemente para la selección tulipán no van a poder repetir la posibilidad de intentar conquistar el título de nuevo porque se han quedado fuera. De todos modos, como tú mismo has dicho, es verdad que ha habido muchos cambios y que han sido un poquito pues bruscos. De hecho también estaban ahí muchos culebrones, como la posibilidad de que Depay recalase también en España, ¿no? Y todo lo demás, en fin, que han sido un montón de líos que podríamos estar aquí hasta mañana contándolos. Y eso quizá es lo que le ha pasado a Holanda, y a consecuencia también de ello, pues Italia se ha aprovechado también de ello y ha conseguido esa clasificación, porque recordemos que Italia de donde viene también, igual que Holanda, vienen de muchos fracasos en los últimos torneos, donde la verdad que han dado más pena que gloria. Y creo que me comentabas tú, Antonio, micrófono cerrado, cuando hemos estado hablando de cómo había estado jugando Italia y tal, que ¿tú crees realmente que Italia ha intentado reflejar el juego de otras selecciones como España y de alguna forma se ha terminado estrellando y ha tenido que probar otras cosas? Sí, pues como ha dicho mi compañero Alberto, Italia es una selección que poco a poco quiere intentar el juego de España. Si analizamos lo que es la selección de Italia, ya no es la selección esta tipo antes, que eran jugadores más como de físico. No, a día de hoy vemos jugadores con mucha calidad técnica, como son el caso de Nicolo Barella, otro tipo de jugadores como Berratti, que son jugadores bastante técnicos. Jorginho de hecho, también, sí, son jugadores muy técnicos. La verdad, si Italia se lo propone, aunque esto se tarda obviamente un tiempo, puede plantearse lo que es el juego de la selección española, que para mí es de los mejores juegos que hay a día de hoy. Esto ya es mi opinión, cada uno tiene su opinión. Pero si analizamos lo que es el juego de Italia, poco a poco se quiere parecer lo que es a la selección de España, y para mí esto necesita un trabajo de base. Desde las categorías inferiores de Italia necesita pues especializarse en este juego con la mejor gente, en el sentido de que gente que sepa cómo realmente funciona el juego de España. ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, y opino una cosa muy concreta, porque también me uno a analistas que siguen mucho más todavía la selección italiana y lo llevan diciendo prácticamente desde que Italia fracasó en el Mundial de 2010, como recordarás, que defendía el título de campeona del mundo. Se quejaban de que las grandes canteras, sobre todo del calcio, la gran cantera histórica del calcio ha sido la del Atalanta de Bérgamo, la que más producía más jugadores para los grandes equipos del norte, y los que se llevaban, digamos, la recompensa después, pues eran sus vecinos de Milán y de Turín, tanto la Juve, Milán e Inter. Entonces, ¿qué pasa? Que se han producido muchos menos, porque también la economía que estaba repercutiendo en la crisis europea de aquellos años, pues también repercutía
en inversiones hacia el deporte y claro, pues casi todos los grandes equipos de Italia pues firmaban jugadores de fuera, estaban llenos de extranjeros y claro, pues difícilmente pues no encontraban esa base para poder formar una selección italiana de calidad que tristemente pues se murió después de ganar el Mundial de 2006, porque lo vimos con Lippi en las dos Copas Confederaciones, lo vimos en el Mundial, luego con Prandelli, es verdad que Prandelli cambió las cosas, el que era técnico del Valencia, ¿recuerdas? Y en la Eurocopa de 2012 pues dio la sorpresa llegando de nuevo a la final con algunos jugadores ya nacionalizados, hemos mencionado algunos hace un momento, y estamos viendo ahora una Italia quizá que es un poco más, ¿cómo decirlo?, multirracial, porque se están viendo jugadores que era impensable hace décadas, cuando Italia era una gran productora de talento, y aunque llegaron a aquella final del 2012, que perdieron contra España de forma muy, pero que muy desastrosa, que fue un 4-0, pues tristemente parece que Italia no termina de levantarse. Se vengó de España en la Eurocopa pasada hace 4 años, donde yo me quedé con la sensación, y lo comentaba con mucha gente cuando estábamos viendo aquella Eurocopa hace 4 años, que podían a lo mejor haber llegado a semifinales, quizá a lo más lejos, pero aún así dije, Italia se va de la Eurocopa con mejor cara que España, porque se va con sensaciones positivas de haber recuperado cosas, pero después, ¿qué ha pasado? Que después ha llegado pues el Mundial de Rusia y fue a peor la cosa porque se quedaron fuera del Mundial. Sí, yo creo que la verdad todo esto ha afectado lo que es a la selección italiana. Yo sinceramente creo que Italia tiene capacidad para ello y tiene los jugadores necesarios para convertir pues en una especie de selección española, pero a día de hoy creo que la cosa no se está haciendo bien, porque para ello se necesita lo que es talento, que eso ya lo tiene, pero sobre todo se necesita trabajo de las categorías inferiores, y eso a día de hoy creo que en Italia no se está produciendo, porque si vemos las categorías inferiores de la selección española, casi siempre vamos a ver el tipo juego de posesión, de transiciones rápidas, etcétera, etcétera. Y eso en Italia a día de hoy, si analizamos lo que son las categorías inferiores de Italia, pues cada una es bastante diferente. Si vemos la absoluta, no tiene nada que ver con la selección, por ejemplo, sub-21. Y aquí es donde yo creo que Italia falla, que los jugadores de fábrica necesitan ya saber como el estilo que necesita para lo que es a la hora de llegar en la selección absoluta. Sí, es que creo yo realmente, como tú dices, que lo que pasa es que quizá no sé qué le está pasando a los seleccionadores últimos de Italia, que no encuentran la forma de llevar esa transición a cabo como está haciendo España o Alemania, que sí están metiendo más jugadores jóvenes ahora, algunos sin experiencia. Sin embargo, es que tenemos que ver que incluso después del fracaso que fue la no clasificación del Mundial, han seguido yendo, la base principal de Italia han sido jugadores de la Juve, y hay jugadores también como Chiellini, que es verdad que tiene un buen nivel, Bonucci y un montón más, pero que sin embargo ya están en una edad que ya van a ir dentro de poco para abajo, porque las piernas llega un momento que no te aguantan. Entonces creo que el problema que están teniendo es ese, que no están encontrando la forma de llevar esa transición a cabo. Bueno, después de hablar del grupo de Italia, vamos a pasar al grupo de España, un grupo bastante interesante donde, pues antes de que se jugaran los partidos, todo el mundo veía dos claras favoritas, que era España e Italia. Finalmente ha sido España la clasificada como primera de grupo, y la verdad que ha sido una selección para mí bastante bien. Ha jugado bastante bien, a pesar de que ha tenido su derrota y sus 2 empates, pero hay que ver la sensación de juego. Para mí la sensación de juego de España ha sido bastante buena, porque rematar 20 veces a portería, como por ejemplo hizo con Ucrania, y que Ucrania tire una vez a portería y te mete un gol, pues la verdad esto no significa nada, porque muchas veces se puede tener esa suerte, pero por lo menos España genera las ocasiones, y tuvo ocasiones perfectamente para lo que es ganar el partido sobradamente. No sé qué opinas tú sobre eso. En el caso, por ejemplo, de Ucrania, tanto como el de Suiza, que son selecciones que normalmente, pues por historia, solían sufrir cuando jugaban contra España. Bueno, yo soy muy de la opinión de que mientras más veces te enfrentas a un rival, más posibilidades tienes de ganarle, porque al final hay desgaste, los puntos débiles se van conociendo. En el caso de Ucrania es verdad que quizá nos pilló un poco de sorpresa cómo se produjo pues, esa derrota, porque yo creo que mucha gente pensaba que esos 3 puntos, igual que los de Suiza en casa, se iban a lograr, y no se lograron, ¿no? Claro, cuando las expectativas están altas, después si se produce un empate o una derrota, pues el fracaso es más duro de digerir. Lo que estábamos comentando también antes, ¿no? Que tanto España como Alemania son selecciones que están viviendo una transición. De hecho, tenemos que recordar que la anterior Liga de Naciones, veniendo también de donde venían, han tenido también sus altos y sus bajos. Porque España, por ejemplo, en el Mundial pasado
había grandes expectativas y pasó todos los líos que pasaron a nivel interno allí en Krasnodar, que no los vamos a enumerar ahora, que eso de alguna forma afectó a la selección. Y en el caso de Alemania fue una sorpresa aún mayor todavía porque bueno, se llevó derrotas completamente inesperadas, ¿no? Como contra México, contra Corea, y luego después en la Nations League, en la anterior edición, pasó sin pena ni gloria, y en esta edición prácticamente más de lo mismo. Solamente quiero dar un último enfoque para terminar y te doy el paso. Es que creo que Alemania, que puede ser un posible, a lo mejor rival de España, porque está encuadrado con ese grupo A en un posible cruce de cuartos, la pregunta es cómo afrontaría ahora eso, debido a que Joachim Löw va a seguir a pesar de la última gran derrota que tuvieron, porque Alemania, recordemos, en los últimos España-Alemania solamente ha habido una victoria de Alemania sobre España, y fue en aquel amistoso después del Mundial de Brasil. Recordarás que se jugó en Vigo, que se perdió en el descuento, que además los dos equipos jugaron con suplentes, pero aquí por ejemplo jugaron con los titulares y se han llevado una tunda bastante grande. Entonces claro, de aquí es verdad que a la Eurocopa quedan todavía meses y se pueden corregir cosas, pero es que cuando llegue ese enfrentamiento definitivo que va a decidir quién sigue en la Euro y quién no sigue, los dos equipos pueden llegar mucho más desgastados, entonces podemos vernos abocados a cualquier cosa. Yo aún así creo que España pues ha cumplido, aunque ha podido dejar algunas dudas en partidos como el que tú has comentado de Ucrania y Suiza, pero es que Alemania sigue generando dudas, una detrás de otra. Como has dicho tú anteriormente, dice que España ha generado dudas lo que son en partido, por ejemplo, entre Ucrania y Suiza. Sinceramente, si tú tuvieras que elegir una selección para jugar, yo creo que Suiza es una selección muy complicada de jugar desde siempre. Siempre Suiza ha sido un equipo que ha competido muy bien, porque mucha gente lo está como devalorando, y para mí es un equipo muy valorado, que juega muy bien al fútbol y lo ha demostrado con España, porque hubo bastantes tramos donde le quitaba la pelota a España, y eso a día de hoy, una selección como por ejemplo la selección española, que su juego se basa en tener la pelota y tenerla lo máximo posible, pues es bastante complicado. Y Suiza es una selección que ha demostrado que le puede quitar la pelota a España, por lo tanto Suiza es una selección que ha competido para mí muy bien, y si ha quedado tercera del grupo ha sido porque ha tocado en un grupo muy difícil. Puede a lo mejor que si fuera tocado en un grupo pues más asequible, por así decirlo, incluso Suiza se podría haber clasificado perfectamente. Hombre, tenemos que recordar que en la edición de la Nations League Suiza fue la gran sorpresa, porque recordemos que Suiza fue la selección que dejó fuera a Bélgica en un partido de los más locos que yo recuerdo, decisivos, que un partido donde Bélgica ganaba 2-0 al descanso y una segunda parte desastrosa en la que Suiza le masacra, y además le masacra de visitante, ojo, no de local, sino de visitante allí en el estadio Rey Balduino de Bruselas, y fue cuarta, y aún así siendo cuarta dio bastante guerra, me acuerdo yo, en la final, porque de hecho se enfrentó con Portugal, que fue la que ejerció de local en la Nations League, y luego en la final de consolación contra Inglaterra le costó mucho poder ganarle, porque hubo tramos del partido, como tú mismo has comentado, que le quitaba el balón. O sea, si a selecciones como Inglaterra, España, incluso Alemania, que también sabe mover el balón cuando quiere, sabe moverlo bien, pues es una selección que obviamente es rocosa y bastante incómoda. De hecho, tampoco no tenemos que olvidarnos que hay algunos jugadores todavía, que queda alguno, del Mundial de 2010 todavía, ya veteranos, que saben lo que es ganarle a España. Pues, como ha dicho mi compañero Alberto, Suiza es una selección muy complicada de jugar. Ante cualquier equipo, diría yo, cualquier equipo que se enfrenta a Suiza le va a costar bastante trabajo lo que es ganarle, porque compite muy bien. Y sobre todo a España le costó bastante, pero por supuesto también falló 2 penaltis, que fueron de Sergio Ramos, y eso tampoco suele pasar todos los días. Que a lo mejor si fuera metido todos los penaltis, pues la selección de España hubiera ganado ese partido incluso con comodidad, porque Suiza pues fuera provocado ir más hacia arriba y España hubiera buscado mejor los huecos. Pero bueno, vamos a destacar sobre todo ese partido de España-Alemania. Sinceramente para mí fue un auténtico partidazo, y no porque Alemania, porque mucha gente ve a Alemania que le faltaba actitud, que no jugó nada. Para mí Alemania jugó lo que debería jugar, lo que pasa que España le dio un baño. Me recordó bastante ese partido al 2-6 del Barcelona al Madrid, que al Madrid no le faltaba actitud. Sin embargo, era tan superior la selección España, en este caso, que le dio un auténtico baño a Alemania. Nunca antes le había metido nadie 6-0 a Alemania, desde el año 30 o 40 si no me equivoco. Por lo tanto, para mí, esto es un mérito muy grande de la selección española.
porque estaba dejando muchas dudas, sobre todo en su falta de gol, y aquí demostró que tiene gol bastante, y lo que muchas veces la suerte no la acompañaba, porque lo mismo, en 20 ocasiones te meten un gol, que en 5 o 6 ocasiones te pueden meter 4 goles, porque muchas veces el fútbol es así de esta manera. No sé qué opinas tú sobre eso. Sí, la verdad, bueno, los que somos quizá un poco más viejos, tenemos recuerdos de derrotas con Alemania alguna dura. De hecho, sí, hemos estado viendo de Eurocopas antiguas, la del 88, que España le tocó un grupo de la muerte parecido al que va a tener en el cruce no solo de la Nations League, sino de la Eurocopa. Y aquella Alemania, que posiblemente a lo mejor era más equipo, porque consiguió también ser campeona del mundo, resulta que esta Alemania, bueno, de lo que estabas tú comentando, bueno, realmente no tenía, podía faltar actitud, pero los jugadores que tenía el 11 de gala, solo faltaba Kimmich, el jugador del Bayern de Múnich, era la única baja significativamente importante que tenía Alemania. Lo que pasa es que, claro, llegaron las dos selecciones prácticamente que tenían que jugar un partido pues a cara de perro, que era matar o morir, en la última jornada, en la que, bueno, ya hemos visto cómo la clasificación de esta Nations League es lo más interesante que tiene, que solamente pasa el primero de grupo, que no es como un mundial, que a lo mejor pierdes el primer partido y te puedes recuperar ganando los dos siguientes. En esta Nations League ya hemos visto que el margen de error es muy poco en sí. Y la verdad que sí, que esta España pues puede ser que sea un equipo que sea capaz de lo mejor y de lo peor, porque hay partidos que la costa, lo hemos visto con Suiza, ¿no? Que no ha sido capaz de ganar a Suiza, y sin embargo pues con Alemania no ha perdido ninguno de los dos partidos, fue capaz de empatarle con el gol de Ramos allí en Stuttgart, y sin embargo meter una goleada que yo creo que no entraba en las quinielas de nadie. De hecho, recuerdo la noche anterior algunas casas de apuestas como Sportium que no daban favorita para nada a España. De hecho, se pagaba, creo que un posible empate es lo que más se pagaba. Y fíjate cuántas apuestas se tuvieron que romper ese día. Pues, como ha dicho mi compañero Alberto, en la selección España no lo daba casi nadie como favorito. Bueno, favorita sí era, pero no más favorito que Alemania, aquí donde llega el caso. Y la verdad ha resultado ser primera de grupo. Y sinceramente también una de las cosas que tiene mérito de esta selección española es que todavía no tiene el 11 titular claro, porque Luis Enrique ha hecho muchísimas variantes lo que son a lo largo de su trayectoria, y todavía parece que no tiene definido su 11 titular. Y aún así es una selección que compite muy bien, porque no es lo mismo jugar en un 11 titular donde todo el mundo se conoce, existe ya esa química, y eso a día de hoy España no lo tiene. Y sin embargo ha conseguido meterle 6-0 a Alemania, porque puede a lo mejor que dentro de un año, 2, 3, España ya pueda tener definido lo que es un 11 titular bastante claro, y a lo mejor ese 11, cuando ya haya jugado varios partidos juntos, puede que sea una selección que tenga muchísima química y muchísimo más temible que anteriormente. No sé qué opinas tú sobre eso. Sí, hombre, se puede ir evolucionando a medida que vayan avanzando los torneos, porque incluso después de muchas derrotas, y dependiendo también de qué derrotas, hay derrotas incluso que pueden ser útiles. España quizá pues tenía esa espinita clavada en la Nations League de la edición anterior, que lo tenía muy a full la clasificación, porque recordemos que empezó ganando en Wembley, Inglaterra, que eso no es fácil, golea a Croacia, subcampeona del mundo, que es que le mete 6 goles allí en Elche, en una primera parte que es que, vamos, le pasa como una pisonadora, es de los mejores partidos que yo le recuerdo a la selección española, el partido contra Croacia en el Martínez Valero. Y luego, sin embargo, viene aquí Inglaterra, aquí a casa, en el siguiente parón, le gana, un partido que es verdad que tuvo su polémica, pero no fue para mí España muy superior a Inglaterra en aquel partido. Y luego en Croacia, un partido que llegó a empatarlo 2 veces, terminó perdiéndolo, y eso pues le terminó dejando fuera de la final en el torneo anterior. Luego es verdad que sí, que ha mejorado muchísimo, porque ha hecho una buena fase de clasificación de la Eurocopa, con números bastante buenos, pasando primera de grupo. Lo que pasa es que de aquí a la Eurocopa pues todavía queda un camino un poquito largo, porque los tiempos son un poco indecisos. Se supone, y ojalá que sea así, que tendremos público en los estadios el año que viene con la llegada de las vacunas, y que en verano pues se juegue la Eurocopa. No sabemos en qué sede, porque yo descarto la posibilidad de que se juegue en distintas ciudades y que podamos usar Bilbao de sede. Ojalá que sí, que a mí me encantaría ver a la selección en San Mamés, porque me parece que es un gran estadio, que de hecho si somos primeros de grupo jugaremos ahí también el cruce de octavos de final. Y bueno, pues después de hacer este análisis de lo que es la fase de grupo de la UEFA Nations League,
Ahora vamos a pasar a esa fase final donde tenemos a 4 grandes equipos. Entre ellos tenemos a Italia y España, un gran partido. Y el otro será Francia-Bélgica, otro grandísimo partido. Vamos a hacer un breve análisis de estos dos partidos, que para mí son dos partidazos, donde cualquiera de ellas puede ganar lo que es esta competición. Sinceramente no voy a dar ninguna como favorita, porque para mí son todas favoritas, justa merecedora de llegar pues a esa fase del torneo. Y yo creo que la final pues va a ser un partido bastante bonito, al igual que las semifinales, deseando ya que llegue ese partido. Y bueno, pues ya va siendo hora de dejar el vídeo aquí hoy. Ya llevamos ya cerca de 30 minutos, una cantidad bastante ya reconocible. Y bueno, pues despídete, señor Alberto. Bueno, pues nada, chicos, queridos rookies, nos vamos a despedir. Solamente quiero anunciaros para despedirme hoy que la semana que viene pues va a ser una semana muy intensa de fútbol, pues recordemos tenemos el final de la fase de grupos de la Champions y vamos a tener algunas sorpresas. De hecho, Antonio nos va a tener una entrevista muy interesante donde vamos a tratar las impresiones previas al derbi y lo analizaremos pues no solo en clave serie, sino también con un poco de sátira. Y yo creo que aquí el compañero va a estar bien atinado seguramente, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, pues bueno, ya hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.